Le damos aplausos al Señor fuerte, por favor. Sígueme el canto, por favor. Sígueme el canto. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dáselo fuerte, diga al Señor el sacrificio de la luz que traigo para ti, Señor. El coro una vez más. Siéntese, por favor. Vamos a predicar y vamos a darle el tiempo que Dios merece en la palabra. Recuerde que los músicos lo conectan con Dios, pero el predicador, hermanos, tiene la obligación de traerle a Dios a su lado. Quiero hablarle durante unos instantes, hermanos, en este tema. Quiero titular este mensaje: en el principio. Diga conmigo: en el principio, Dios. Dígalo así, dígalo: en el principio, Dios. Allí en esa palabra, que es una de las primeras palabras que se encuentran en la Biblia, en el principio creó Dios. Génesis capítulo 1, todos hemos leído esa parte. A lo mejor las genealogías a lo mejor no las hemos pasado, pero lo que es la primera parte, el primer verso, todos lo hemos leído. Todos han sacado muchas predicaciones sobre esto. Cada quien tiene su propia ideología, pero yo quiero hablarles sobre unos instantes sobre lo que Dios estaba pensando en ese momento. En el libro de Génesis es, por un lado, si lo entendemos, una joya literaria de la antigüedad. Esa escritura tiene una estructura poética cuando la empezamos a leer, un lenguaje precioso, detallado y dulce. Pero además de este pasaje, contiene un relato único y muy diferente a cualquier otro relato en la escritura. En el principio de la antigüedad, otros pueblos tenían sus respectivas explicaciones acerca del origen del universo, pero no llegaron a compararse a la grandeza del Génesis ni por un poco. Además, que la comisión que tiene el autor en Génesis, que es Moisés, es tan inmensa, tan fuerte, tan fuera de este mundo, que sorprende enormemente a cualquiera que compare o analice las mitologías antiguas acerca de la creación con el relato bíblico de Génesis. Este relato es tan único y diferente. Podemos ver claramente que nos encontramos a un relato inspirado por la misma mente de Dios y escrita por un mortal, pero con una mente brillante. Un hombre que recibe la inspiración y la revelación de parte de Dios a través de un tiempo de encierro de 40 días y 40 noches. Quiero que entendamos a dónde lo quiero llevar, o a dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo con este tema, hermanos. Es algo importante que pongamos atención, ¿ok? En los primeros dos versículos de Génesis, es 1 y 2, nos introduce la mente brillante de Moisés al resto de todos los capítulos.
el relato no comienza yendo directo a la creación, tampoco comienza con una larga introducción ni pregunta de interés como muchas veces los predicadores empezamos a predicar nuestro sermón. No elabora explicación, ni teoría, ni argumento para explicar o presentar motivos o razones por las cuales se crearon todas las cosas. Tampoco comienza con una larga explicación o justificación a una elaborada tesis arqueológica. Fíjese cómo empieza Dios. Sí, en el principio creó Dios. En este argumento, el autor Moisés, inspirado por Dios, está diciendo una palabra, hermanos, que la debemos de tomar bien en cuenta. O sea, en esta palabra, en el principio creó Dios, no le está dando cavidad a ningún otro Dios. ¿Entienda esto? En esta palabra, en esta sola palabra, no le está dando cavidad a alguien más que quiera tomar la gloria de él. Porque si nos movemos en más libros adelante, vamos a ver que más adelante salen más dioses introducidos por el hombre que quieren tomar la gloria del Dios único. Pero en la mente de Moisés, a través de estar encerrado en 40 días y 40 noches, la mente brillante de Moisés, Dios le inspira a escribir este relato único, hermanos, para que no haya duda de que hay un único Dios en la tierra y en el cielo, el cual se debe adorar. No hay una segunda opinión para el Dios, solamente el Dios de los ejércitos al cual nosotros servimos. ¿Cuántas veces ha leído usted el Génesis o las primeras páginas del Génesis? Cuando la Biblia habla acerca del origen de todas las cosas, comienza con una afirmación, con una simple pero potente y poderosa afirmación. En el principio, dígalo conmigo, en el principio crió Dios. Nos lleva de inmediato a la plenitud de ser de Dios. Él está en el principio, Él es el principio. No existe nada fuera de Dios, Él lo creó todo, solo sin que nadie ni nada ejerza una presión sobre Él. Todo nace de una propia y única iniciativa, solamente de la mente de Dios. Esta sola afirmación nos debe llenar de asombro y maravillas, nos debe humillar y sobrecoger, pues no deja ningún lugar a la satisfacción de la curiosidad del ser humano. Dios, hermanos, en su sabiduría hizo al hombre. Y una de las cosas importantes que entran aquí es que el diablo no se menciona hasta el tercer capítulo del Génesis. ¿Va de Cristo? Ahí donde se empieza a mencionar o donde entra en escena. Pero todos los 3 capítulos que Dios está dando a Moisés del Génesis, está hablando, hermanos, del señorío, de la semejanza que Dios le dio al hombre aquí en la tierra. Paz de Cristo. Pero cuando Satanás se entera de lo que Dios le está dando al hombre, paz de Cristo, y mirar a Satanás, que el hombre no hace gala de tomar eso que Dios le dio, Satanás se introduce, paz de Cristo, diciéndole a Dios, ok, ¿por qué nomás a ellos le diste la semejanza? Y empieza el ataque conmocional de Satanás sobre la humanidad. ¿No se ha puesto usted a pensar por qué hoy en día, o en este tiempo, en el siglo XXI, por qué Satanás está tan enojado con la humanidad? Que mete enfermedad, trae en disputa a los hijos de Dios. Padre Cristo, Padre Cristo, ¿no se han puesto a pensar por qué a unos los trae desanimado, a unos los trae del chongo, a unos, aleluya, los trae fuera de Dios? ¿No se han puesto a pensar? Satanás sabe que es el último tiempo y él se tiene que jugar la última cara, Padre Cristo, para hacer suyo lo que no es suyo. Padre Cristo, él sabe que, aunque no sabe el pensamiento de Dios, pero siempre ha olido, y él huele que la segunda venida de Cristo está próxima a aparecer. No hay un día, una fecha estipulada, pero dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, Cristo aparecerá sin relación al pecado y se llevará a todas aquellas personas que estén haciendo su voluntad aquí en la tierra. Déselo fuerte, por favor, déselo fuerte. Es por eso que en el principio, cuando Dios crió al ser humano, diga conmigo, lo hizo perfecto. El problema número 1, que el ser humano es el que se empieza a desviar de los propósitos eternos. Mire lo que dice el verso 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Está hablando de tinieblas. Cuando Jesucristo vino a nuestra vida, nosotros nos encontrábamos en tinieblas.
Padre Cristo. Por lo cual, de una manera u otra, Dios se las ingenió para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz. Pero hay gente que no ha comprendido todavía, Padre Cristo, que lo que Dios hizo en su vida para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz, porque tal parece que muchas veces todavía, Padre Cristo, queremos o pensamos que estamos en las tinieblas. Pero quiero decirle que aunque usted no mire la perspectiva de Dios, Dios lo tiene bajo la luz, bajo el lente de Dios. Por eso ahora todo lo que le pasa está supervisado por el Dios único. Todo lo que usted, al haberlo traído usted a la luz, ahora todo lo que le pasa está bajo el lente de Dios. Y a veces lo que nos pasa, pensamos que Dios nos está castigando por una desobediencia, pero no está haciendo eso. Está cortando cosas que te están estorbando, paz de Cristo, para que hagas las cosas bien. A veces le echamos la culpa a Dios pensando, diciendo, ¿por qué me pasa esto? Pero no, hermano, no es Dios el que está haciendo eso. Dios está permitiendo eso, paz de Cristo, para enderezar las ramas. A veces, cuando un jardinero, los que saben de jardinería, que la mayoría aquí, cuando los mandan a podar un árbol, siempre van a cortar las ramas que no están sirviendo en ese árbol, las ramas secas, o las ramas que no tienen fruto, o las ramas que ya están secas. Cuando Dios viene a nosotros, ¿sí?, Él viene a hacer también una limpia, a cortar esas cosas que están estorbando para que lleves fruto. Porque Dios sabe que si de vez en cuando no apoda tu árbol, Padre Cristo, vas a ser un árbol estéril. Algunos tienen ya su árbol con muchas ramas sin dar fruto, y es cuando repentinamente llega el Señor, te corta unas ramitas y empiezas a llorar. Señor, ahora sí estoy malo. Señor, empezamos a quejarnos, Padre Cristo. Pero hay gente aquí que necesita que Dios le dé una podadita ya, a la voz mía. Y yo estoy orando por algunas personas aquí para que sea Dios el que empiece a podar ese tipo de árboles, porque Dios los ama. Amén. Yo estoy orando, tengo 2 semanas orando por algunas personas aquí fuertemente, y siento cuando Dios me va a contestar. Y siento que Dios en cualquier momento me va a contestar las oraciones que estoy haciendo en estas 2 semanas. Esta sola afirmación nos debe llenar de asombro. Cuando Dios dice, en el principio Dios crió, nos debe llenar de asombro y maravilla, nos debe humillar, sobrecoger, pues no deja ningún lugar a la satisfacción de la curiosidad. Todo tipo de preguntas se ha hecho al ser humano acerca de su origen. Todo tipo de ideas y teorías se han levantado. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? La respuesta de la Biblia es simple y poderosamente: un solo Dios. La única respuesta que da la Biblia es la sabiduría y única realidad de la divinidad, y no da empuje para que alguien más se cuele ahí, porque Dios quiere solamente la gloria para Él. Es la respuesta al proceso de la creación y el propósito de la creación. Los arqueólogos y antropólogos y científicos pueden elaborar muchas teorías. Los geólogos pueden desenterrar las extrañas de la tierra y especular sobre los restos fósiles, Padre Cristo, y pueden tratar de dar respuesta a todas las preguntas. Algunas de ellas incluso pueden intentar reunir toda evidencia posible para refutar el texto bíblico, catalogarlo como absoluto o como un mito. Por ejemplo, si miramos la ciencia, cómo se ha enfocado en muchas cosas. Hay gente, aún cristiana, que cree que los dinosaurios sí existen, porque los científicos se han basado en teoría y han reunido supuestamente fósiles. De hecho, algún hueso de dinosaurio le dan la edad supuestamente que tiene ese fósil. ¿Y sabe qué más? Que supuestamente bajo la computadora e internet, un fósil de un dinosaurio, ellos supuestamente saben qué tipo de dinosaurio es. Padre Cristo, eso es lo que dice la ciencia, son los que dicen los geólogos. Pero Jesucristo en su palabra afirma, paz de Cristo, dice, y el séptimo día lo utilizó para reposar. Y cuando el salmista David habla de esto, el salmista David dice que un día, paz de Cristo, para el Señor son 1000 años aquí en la tierra. Por lo tanto, si Dios habla de 7 años, la tierra está en el proceso de solamente 7 años. Padre Cristo, dale un aplauso a Cristo, por favor, conmigo, como que todavía no al término. El creyente, el discípulo, se aferra como una alegoría que solo puede dar la certeza de fe a la enseñanza bíblica. El texto inspirado por Dios, que le otorga verdad, fe y seguridad.
Estamos hablando de que la gente, hermano, mucha gente vive solamente por pura emoción. No comprende la Biblia, solamente la emoción es lo que los mantiene firmes y parados. Sabemos pues que la ciencia, la verdadera ciencia, no está contra la Biblia. Estoy convencido que la Biblia no exige ni provoca que guardemos nuestros cerebros en un armario. Todo lo contrario, no tenemos el tiempo para entrar en estos detalles de la creación y la evolución, pues no es el tema del texto bíblico que estamos estudiando, pero reconocemos en este mismo texto ha levantado todas las preguntas que han desviado a ese mismo tema. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto sola oración, esta sola en estos versículos nos ponen inmediatamente ante la presencia de un Dios supremo, de un Dios santo. Y no hay argumentos acerca de su existencia, no hay elaboradas explicaciones de la realidad de Dios. No lo hay en Génesis ni en toda la Biblia. Si alguna vez quisiste algún argumento elaborado que demuestre la existencia de Dios, la Biblia no es el lugar adecuado. En ninguna de sus páginas se provee tal argumento, solamente la grandiosa afirmación que Dios le da a Moisés diciéndole: yo soy. Así es el Dios creador, que se revela a sí mismo por medio de sus obras, por medio de su creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. O sea, ¿cómo podemos estar seguros cuando viene la duda de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios es simplemente paz de Cristo? Cuando tú te levantas al amanecer, solamente con respirar te debes dar cuenta que hay un Dios que está permitiendo el aire para que tú no mueras. Padre Cristo, solamente con inhalar aire te puedes dar cuenta de que es un Dios supremo el que está permitiendo que el ser humano viva. Ahora, otra cosa bien importante, dice Malaquías por ahí en el versículo 3, habla, dice: y en aquel tiempo se sabrá la diferencia del justo y el injusto. Diga: yo soy justo. Yo soy justo. Aunque muchas veces ni los hijos de Dios seamos justos, Padre Cristo, en el planeta Tierra, cada mañana miles de personas mueren por falta de oxígeno. Padre Cristo. Sin embargo, los hijos de Dios, aunque estemos en desobediencia, nos levantamos e inhalamos ese glorioso aire del Supremo, porque su amor y misericordia, Padre Cristo, no se puede comparar con nada. La gracia de Dios, hermano, es una gracia de un don inmerecido que no merezco yo, pero por la gracia y misericordia, usted y yo amanecemos respirando. Ahora, si usted va un día a echar una vuelta a un hospital, se va a dar cuenta que hay todo tipo de enfermos ahí. Algunos del cerebro, otros del corazón, otros de la sangre. Hay todo tipo de enfermos. Padre Cristo. ¿Y por qué los cristianos no sufrimos todo eso? Por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Padre Cristo. Ahora, hay gente que a lo mejor sí va a padecer algunos de estos síntomas. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere podarnos. Hay veces, hermanos, que nosotros mismos desobedecemos a Dios. Y no es que Dios castigue con el látigo, sino simplemente es que Dios quiere cortar lo que estorbe en nosotros para hacernos más eficaces en su reino. Hay unos versículos en la Biblia donde Pablo está teniendo un problema con algunos hombres en la iglesia, y está Pablo luchando con esos hombres, y llega el grado en que Pablo dice: al tal Imeo lo entrego a Satanás. Se le salió de las manos, ya no puede hacer nada con él. Padre Cristo. Entonces, muchas veces, los pastores llegamos a un límite, hermanos, de estar predicando la palabra, de estar orando por la gente, pero llegamos a un grado que le decimos: Señor, yo no puedo con esta persona, lo entrego en tus manos. Cuando un pastor hace eso, escuche, cuando un pastor empieza a hacer eso: Señor, no puedo con esta persona, hazte cargo, tú te la entrego en tus manos. Es cuando entra la mano de Dios, porque la Biblia es clara en esto. Dice la Biblia, miren lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, hablando Pablo, dice Pablo: Apolo regó, Padre Cristo, pero al final de todo dice que el crecimiento de Dios. Entonces, hay veces que a nosotros se nos sale, hermano, del caos dicho problema. Y yo he aprendido, y aunque no me lo crean, a veces aquí hay gente la cual no sabe ni por qué de repente se enfermó, pero yo muchas veces lo digo porque estoy orando por esa persona y digo: Señor, no aguanto con esa persona, yo la amo, quiero que esté en tu reino, no quiere, ¿qué hago? Y empiezo a hablar al Señor: hazte cargo tú de esa persona. Y no es que la esté maldiciendo ni esté diciendo cosas mal para ella. Le digo: Señor, ya no puedo, ya le hablé con tu palabra, ya le hablé con amor, pero no quiere aceptar. La entrego en tus manos, ya es tú lo que tengas que hacer. Es una oración que hacemos los pastores muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces, ahora,
usted piensa que Dios no escucha a los pastores, se equivoca. Porque cuando el pastor, hermano, se mete de lleno a estar orando por esa persona, tarde que temprano, no tarda mucho en que Dios ejecuta su mano y dice, quieres una podadita, tremendo. Padre Cristo. Y no es que Dios quiera castigarlo, no. Lo que Dios quiere, hermano, el ser humano, por lo regular siempre necesita una estirada de orejitas para que pueda captar la voz de Dios. Y mira qué fácil es, hermano, después cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio. Antes de su ministerio era un revoltoso, matón, asesino, hermano. No quería nada con Dios, le echaba a Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Te estás poniendo con Dios. Dice que se le apareció, y no nomás se le apareció, lo dejó ciego. ¿Sabe qué? Pero no lo dejó ciego para que viviera en oscuridad. No, dijo, te voy a dejar ciego, pero ve a Damasco. Y ahí voy a mandar a un siervo mío llamado Ananías, el cual orará por ti y recobrará la vista. Entonces no es que Dios, hermano, sea un Dios con látigo, sino que debemos de captar nosotros que cuando ya, hermanos, nosotros no estamos obedeciendo a través de la palabra, entonces en cualquier momento Dios va a voltear la mano y va a decir, ok, tú no puedes, déjamelo a mí. Es cuando la mano entra, hermanos, a nuestro auxilio. ¿Por qué? Porque Dios es bueno con nosotros. Amén. Reflexione un poquito así. Ay, la verdad, pastor, entonces por eso me pasó lo que me pasó. No, yo solamente lo puse en la... Yo no pido, hermanos, cosa mala porque yo no soy Dios, yo también la riego, yo también la fallo. Yo solamente, hermanos, cuando ya, diría en nuestro lenguaje, ¿no? Ya cuando estoy hasta la coronilla, digo, no puedo, Señor. Padre Cristo. Porque como pastores a veces, no nomás nos pasa con ustedes porque son nuestros hijos espirituales, nos pasa con nuestros hijos, hermanos. A veces no podemos con nuestros hijos, parece que nos están saliendo, que están haciendo cosas que no son, y dice uno, Señor, y empieza uno a orarle a Dios, le ora uno a Dios, pero sabe que después a un tiempo, como no hay respuesta, le dice, Señor, ¿sabes qué? Ya no voy a orar de esa manera, que me lo protejas, que me lo cuidas, que le mande la atención, no, ahora se cargo tú. Y cuando Dios se hace cargo de la situación, cuidado, hermano, porque la situación puede acabar mal. Ese es un problema que yo he visto con los pastores de este. ¿Verdad que usted ama a los hijos? Usted no oraría por los hijos de otra manera, ¿verdad? Que oraría por ellos para que los proteja, los guarde, le mande ángeles, los prospere en su camino. Pero hay momentos, usted que está orando por alguien, hay momentos que usted no mira la respuesta. Bueno, no batalle, pongan en la mano de Dios. Ahora, cuando los ponemos en la mano de Dios, lo más terrible es que no sabemos cómo yo voy a actuar en ese problema. A veces a mí me ha dolido a la gente que he puesto en la mano de Dios, porque después cuando miro yo lo que están pasando, me duele, digo, Señor, ¿para qué hice eso? Padre Cristo, ¿por qué los puse en tu mano? Hello. Adiós. Aleluya. Pero después que miro la reacción de la persona, ¿sabe qué? Ya no voy a fallar, ahí voy a estar, amo a Dios, ahora sí, pastor. Digo, wow, entonces no fue para mal, fue para bien. Alguien alaba a Dios, porque así es como trabaja la mano de Dios a nuestro favor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Salmo 91, 19:1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Este pasaje debe revelar ante nuestros ojos la más viva imagen del omnipotente Dios, la más grande demostración de su poder infinito, su infinita grandeza y nuestra pequeñez. Pero también nos habla de la majestad y del amor y del poder y de la ternura de un Dios que todo lo hace como un acto supremo de gracia. La tierra estaba desordenada y vacía. Continúa el versículo 2. Este es el escenario donde Dios empieza a trabajar. Dios en la soledad, en la oscuridad, cuando no queda nada y nada es posible, pero Dios hace lo imposible, Padre Cristo, con lo que no se puede hacer. A veces nosotros no sabemos, hermanos, a veces no sabemos cómo Dios está trabajando, pero hay áreas oscuras en nuestra vida, Padre Cristo, en las cuales Dios tiene que trabajar. A veces ya nos bautizamos, tenemos la luz de Cristo, pero hay una pequeña área oscura, Padre Cristo, en la que quieras o no, Dios va a trabajar contigo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios tiene luz en el ser humano. A eso vino a dar luz, pero a veces esa pequeña oscuridad estorba para que Dios suple el milagro que tú le estás pidiendo. Y cuando Dios, hermano, el problema aquí es que el salmista David, Salomón y todos aquellos personajes entendían, sabían
Por eso cuando va aquel profeta a David y le dice, oye, ¿sabes qué? Dios me mandó y me dijo que escojas 3 cosas. ¿Se acuerda la predicación de la semana pasada? Que escojas 3 cosas. Padre Cristo. Y se la puso facilita. Pero él fue sabio, dijo, el hombre no. Dice, no, mejor Dios. Porque Dios tiene misericordia con nosotros. Amén. Entonces, cuando Dios, hermano, decide bajar la mano sobre alguien, no lo hace, como te digo, para atormentarte. Lo hace para enderezarte, para corregirte. Eso es lo que hace Dios. Ahora, quiero que en esto ser bien perseverante, hermano. La verdad, quiero que entienda esto. Aquellos hombres, David sabía quién era Dios, Salomón sabía quién era Dios. Nosotros hemos predicado a este Dios único y misericordioso. Pero así como Dios, hermanos, así como es Dios de gracia, de amor, dice Lela que también es fuego consumidor. Porque por un lado conocemos la cara de que es Dios, un Dios de amor, San Juan 3:16, un Dios de gracia, pero no conocemos el lado de la ira de Dios, Padre Cristo, porque dice también es fuego consumidor. Entonces muchas veces nos basamos tanto al amor de Dios y decimos, pero ¿cómo Dios va a afligir a un hijo suyo? Pero cuando un hijo suyo anda bajo sus propios conceptos, Dios tiene que disciplinar, Padre Cristo, para que pueda ser la verdadera voluntad de Dios. Así como a usted no le gusta que los hijos anden sin corrección, usted los corrige. Así hay veces, hermanos, que Dios, ahora, nosotros los seres humanos somos rápidos. Nuestro hijo, tú tienes un plato, hace algo, luego su nalgada o su X o guantón, depende cómo les demos, o su grito. Padre Cristo, su estirón de greñas, su bachón, yo no sé, su cintarazo o su amenaza. Dios no hace eso. Lo que he aprendido en este tiempo es que primero Dios te habla suavecito con la palabra. ¿Qué está diciendo, pastor? Que ahorita en este momento, si alguien por ahí Dios le está hablando, no espere que Dios le hable más duro. Porque cuando Dios habla duro, hermano, ni yo quiero estar presente cuando Dios le hable. Porque el castigo del pastor o de un ser humano puede ser tranquilo, pasivo. Pero el castigo de Dios puede venir por donde tú menos te lo esperes. Una cosa que he aprendido es que Dios siempre trata de disciplinarnos. Diga conmigo, donde más nos duele. Yo quiero decirte que hay un área que tú no la soportarías. Hay un área que a lo mejor tú le has orado y le has dicho, Señor, si vas a tratar conmigo, no lo hagas por mi hijo, por mi hija, no, hazlo conmigo. Pero Dios no va a escuchar el tipo de oración. Dios, cuando se entrega a la persona en sus manos, Dios hace lo que hace, lo que Él quiere. Y tú no le puedes decir, no pongas tu mano aquí, ni pongas la mano, porque Él va a hacer lo que Él quiere. Pero primero, escucha, primero nos dio 3, 4, 5, 6, 7, 20, 40, 50 oportunidades para reflexionar y decir, Señor, perdóname, porque sé que lo que estoy haciendo no es bueno. Yo necesito alguien a la mano, por favor, de la mejor manera. Gloria a Dios. Desordenados. Dice Génesis capítulo 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, que en medio de la oscuridad que puedas caer dentro de tu cuerpo, está el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo, pastor? No se puede decir, si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo ahora de ti. A veces, en su misericordia Dios, escuche, en su misericordia Dios envía un sueño, un ángel, una palabra, para que podamos reflexionar. Hace poco estaba orando y desde en la noche que entré a la oración, Dios me dio un proverbio, se me quedó grabado, pero no lo pude mirar, era las 12 de la noche, no lo pude leer en el momento, pero dije, qué raro, y se me quedó grabado ese proverbio. En la mañana, después cuando me levanto, ese proverbio estaba aquí como lo mismo. A veces que uno piensa que uno soñó, ¿verdad? O se le olvida las cosas. No se me olvidó. Y en la mañana que me levanto, leo el proverbio, hermanos. Y empiezo a mirar el proverbio. Y me sorprendió lo que decía el proverbio.
Padre Cristo. ¿Y sabe qué dice el proverbio? ¿Se lo digo o no me lo digo? Bueno, se lo voy a decir. Es más, si lo voy a leer. Váyase a Proverbios capítulo 5, parece que 5. Sí, 5, nunca se me olvidó. Y yo me levanté y dije, ¿y por qué este proverbio? ¿Para qué lo quiero yo? Pero me levanté en la mañana y dije, bueno, lo voy a leer a ver qué quiere decir el proverbio. Antes de leer el proverbio, antes de leer este proverbio, escuche, antes de leerlo, me levanté con esa sanción, dije, antes de leerlo, sí, recibí un mensaje. Padre Cristo. Y era una persona no deseada. Padre Cristo. Y entonces cuando recibo el mensaje, leo el proverbio, digo, voy a ver qué onda, qué es con esto. Mira lo que dice. Hijo mío, está atento a tu sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Escuche, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás si no consideras el camino de vida. Y empecé a llorar, digo, Señor, ¿cómo sabías tú lo que le pasa? O sea, lo que me iba a pasar, lo que iba a recibir, Padre Cristo. ¿Sabe qué hice? Acabando de leer el libro de Proverbios, ese versículo, me fui a orar. Yo no sé usted así, lloré hasta que dándole gracias a Dios, porque a pesar de que somos faltos, a pesar, paz de Cristo, de que no lo obedecemos completamente como Él quiere, Él tiene sabiduría y cuida a sus hijos, protege a sus hijos. Alguien alábelo, por favor, porque nadie sabía el mensaje que iba a llegar, pero Dios estaba mirando, Padre Cristo, lo que iba a acontecer. Y Dios me dijo, ten cuidado, mijo, porque la mujer estima bien. Alguien alaba a Dios, y eso es para mi novia, para futuro padre. Yo digo, Señor, a pesar de que soy uno de los peores, porque dijo el apóstol Pablo, hermanos, no debemos de considerarnos nunca buenos. Eso sería un error tonto. A pesar de que soy peor, le decía, Señor, a pesar de que soy de lo peor, Padre Cristo, me avisan de los peligros que van a acontecer sobre mi vida. Entonces ahí me di cuenta que antes de Dios ejecutar algo contra un hijo de Él, primero es la palabra, después puede ser un sueño, y de repente puede haber un verso, o un solo verso. Si no sales del hoyo, cuidado, porque puede venir la reprensión del Todopoderoso y no te la vas a sacar. Santo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios escribe esta palabra, dice en el principio, está dando a entender que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es el único Dios poderoso, que cualquier aflicción que tú traigas, Él es el que la puede quitar. Cualquier proceso que estés pasando, Él es el que lo puede quitar. Cualquier situación que estés viviendo, Él es el único. A veces se nos olvida y queremos pelear con nuestras propias fuerzas. Y yo quiero decirte que con tu fuerza no vas a poder. Con la fuerza de Dios es más que suficiente para ganar cualquier batalla en el mundo. A veces ponemos como excusa, no puedo, es imposible, o el diablo nos bombardea, no vas a poder, no vas a salir, te vas a morir. Padre Cristo, reprenda la voz del diablo. Donde solo un Dios todopoderoso puede obrar, y ese es lo que sucede. Mire lo que dice Génesis 1, 5 y 8. El primer capítulo de Génesis desarrolla esta sinfonía de la creación como una obra en un avance refinadamente perfecto, como si un padre amoroso estuviera preparando tales habitaciones para la llegada de su hijo, que aún no ha nacido. No puedo evitar pensar que esto es precisamente lo que está haciendo Dios en Génesis capítulo 1. Está creando, está preparando, colocando todas las cosas en un sitio para el nacimiento de su hijo. Antes de que Dios hiciera lo que tenía en mente de crearlo usted y de crear a mí, preparó todas las cosas. Dice la Biblia, si empieza a leer los primeros versos, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos la tierra. Padre Cristo vino, lo ordenó todo, y sigue creando árboles, animales, y después dice, hizo
al ser humano del polvo de la tierra. O sea, ya cuando Dios preparó todo, que ya estaba todo listo para servirlo en charola de plata, llega el primer hombre llamado Adán. Mire cuánto nos ama Dios y con qué delicadeza nos proporciona, hermanos, su grandeza y su amor. ¿Por qué no nacimos antes cuando la tierra estaba desordenada? Porque Dios quería entregarnos todo ordenado. O sea, eso quiere decir que Dios ya nos ordenó en el bautismo. ¿Quién es el que nos desordena? ¿Quién desordenó a Eva? Entonces Dios nos ordenó en el bautismo a su espíritu. Dios nos ordena. Pero lamentablemente, hermanos, las cosas del pasado o el mismo Satanás tomando ventaja de maldiciones nos desordena y empezamos a desobedecer la voz de Dios y a escuchar la voz del enemigo. Eva le dijo: no vas a morir. De cierto vas a ser como Dios, como el árbol. Entonces el Satanás siempre va a querer desordenar lo que Dios ordenó. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuando tú llegaste a la iglesia eras una persona obediente, amabas a Dios, hacías todo, hablabas en lenguas, te gozabas, gritabas, brincabas. Al paso del tiempo no te diste cuenta en qué momento Satanás te ofreció la manzana y te desordenó por completo. Ahora eso que tú sentías, ya no lo sientes. Ese amor, ese Espíritu Santo, esa fe que sentías, ya no lo sientes de tal manera, de tal magnitud. Padre Cristo. Y tú te puedes preguntar: bueno, pero yo ya estoy ordenado, ¿qué es lo que está pasando? A veces hay hábitos que todavía no puedes sacar, pero Dios ya te ordenó. O sea, no puedes echar la culpa a Dios, que Dios tiene la culpa de eso, porque Dios te ordenó. Alguien alabe a Dios en el bautismo, en el nombre de Jesús, te ordenó. Así no podemos decir: no, porque no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo orar, no puedo pedir, me visita fulano, mangano, sultano y no puedo. Tú eres semejante a Dios. Dios te dio la semejanza y bajo la semejanza de Dios tú caminas con el ADN de Cristo. Pero aquí hay algo bien importante. Una ocasión daba yo una enseñanza en otra iglesia, no era yo pastor, y estaba hablando sobre la ciencia de la oración. Yo estaba enseñando a la iglesia, el pastor me dio la oportunidad, estaba enseñando a la iglesia lo que era la ciencia de la oración. Y empecé a hablar y hablar y hablar, pero ahí estaba otro pastor invitado, que había invitado el pastor. De repente el pastor se molestó, el que estaba sentado, y me hace la pregunta a mí, yo era laico. Me dice: a ver, a mí dígame, ¿cuál es la ciencia de la oración? ¿Cómo debe orar según usted? Y era pastor, yo cerré mi pico y dije, pero el pastor, el que me puso a dar la clase, dijo: no, contéstele, hermano Luis. Le digo: hermano, él es un pastor, no quiero ser grosero con él. Y luego había pura gente laica como usted. Le digo: por favor, pastor. No, dijo: contéstele, no se mueve de ahí hasta que no le conteste. Le dije: abra su Biblia, Padre Cristo. Amén. Y hay un verso que todos nos sabemos, que nomás es cuestión ponerlo por obra. Segunda Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro. Alguien orare y buscare mi rostro. Entonces yo iré de los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Y luego dice al último: y ahora en este momento, por haber hecho eso, mi oído está atento a la oración en este lugar. ¡Sí, Señor! Amén, gloria a Dios. Yo no quise ser grosero, le dije: no, hermano Juan, no puedo hacer eso. O sea, él es también pastor, pero el pastor ahí se puso necio, no sé qué le pasó, qué le picó. Y le dije: léame el versículo. Me lo leyó. ¿Qué entiende? Se agachó, se sentó y allá quedó ahí con la cabeza así para abajo. A veces, hermano, Dios humilla. A veces que el ser humano se quiere engrandecer, inflar como un globo, Dios viene y te humilla. Por eso siempre debe de haber una postura de humillación ante el Dios humano. No puede haber una postura de agradecimiento. Dice la Biblia, alguien alábelo por favor. Dice que Dios bendice a los humildes de corazón y mira de lejos al altivo. Entonces cuando vengo a la iglesia, no vengo con una postura de humildad para que Dios me bendiga, para que Dios haga un desgaste sacrificio que yo tengo para él. Por eso a veces que le dice el hermano: levante las manos o haga esto, está usted ahí como que no quiere, como que no, hermano, el bien lo va a ganar usted, no el hermano.
Porque si usted trae un dolor en el pecho, un dolor en el alma, usted levanta las manos y ¿sabe qué le está diciendo al diablo? Diablo, no importa cómo ella esté, yo vivo en victoria bajo la sangre de Cristo. El pacto de la sangre del Señor me hizo victorioso. Y usted levanta sus manos y cuando empiezan a caer las primeras lágrimas, Dios dice, mi hijo está humillado. Y le dice al ángel, ve y bendícemelo, ve y bendícelo grandemente. Y dile que está resuelto su problema, porque aprendió a humillarse cuando alguien, hermano, se humilla. La gloria está sobre nosotros. Gloria a Dios. Entonces, en el orden de Dios, después de la creación, de ordenar, después de hacer la vida vegetal, la vida animal, después Dios se dirige a hacer el hombre. Padre Cristo, lo mejor de la creación. Génesis 1:26 dice, Dios guardó lo mejor de su creación para el final. No una planta, por muy valiosa y necesaria, es para la vida. No un animal que camina sobre la tierra con 4 patas, o nadie en las aguas, o vuele en los cielos. Dios crió un ser único a su imagen y semejanza. Estas palabras ponen al ser humano en una categoría única y muy por encima del resto de toda la creación. Nótese que la bendición que Dios declara al ser humano es diferente a la de los animales. En el versículo 28 contiene el elemento de fecundidad y reproducción, pero luego Dios dice, sojuzgar la tierra, dominar la tierra. Padre Cristo, gobiernen a toda la tierra y a todo lo que habite en la tierra. Por eso cuando alguien dice, no puedo orar, el diablo me está pegando, no puedo salir, digo, pues ¿qué clase de personas estamos creando en esta iglesia? Yo quiero decirle que Dios les dio la autoridad. Alguien alabe a Dios, no importa, hermano, alguien alábalo por favor, no importa cómo le sienta o cómo lo haga sentir el diablo, usted tiene autoridad bajo el pacto de Dios y ese pacto está vigente todavía. Dios. Ese pacto Dios no lo ha anulado, está vigente. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué oro y no pasa nada? Bueno, ¿y por qué ayuno y no pasa nada? Bueno, hermano, si hay un lado oscuro, escucha, el diablo se va a agarrar de ese lado oscuro para que la bendición no llegue a tu vida. Por eso siempre le digo, hermano, autoanalícese espiritualmente, hágase un chequeo. ¿Cuántas veces va al médico? Mientras usted se siente bueno y respira, ¿dónde quiere el médico? A algunos les duele el corazón o les duele una mano y se aguanta con un Tylenol hasta que aguanta. Ya cuando el pobre ser humano, hablando de los hispanos, ya se andan cayendo, entonces sí quieren ir al médico. Padre Cristo, recuerdo que yo duré 3 días con la tendis, ya casi saliéndome. Y no voy a ir. Vamos al hospital. No. Me dieron jugo de toronja, jugo de uva, me estiraron los pies, las cabellos para arriba. Parecía que tenía mollera y decían, vamos, no voy a ir, no quería ir con el médico. Al último no, ya fue tan grande, fue un domingo y era tan fuerte el dolor que dije, es que ya no aguanto, llévame. Los machistas, ¿verdad? Digan amén. Y entonces voy y dice el médico, si no vienes se te hubiera rompido esa cosa adentro y hubiera sido peor, y me la sacaron rápidamente y se acabó el problema. Así somos nosotros los seres humanos. No vamos al doctor. No reconocemos la enfermedad que traemos. Hablando del ámbito espiritual. ¿Cuándo hace un chequeo? Por eso de repente el hispano, hermano, va a un chequeo por emergencia y no iba a eso. Iba por otro problema y le encuentran que el azúcar, le encuentran que el diabetes, le encuentran que la sangre contaminada, le encuentran que un tumor, quién sabe dónde. Y usted no iba a eso. Iba por otra cosa. No, dicen tú. Necesitas un overhaul, vienes bien mal. Padre Cristo, pero ¿cómo, doctor? A mí no me duelen las orejas. ¿Por qué me sale con tantas cosas? Porque ahí se da cuenta lo mal que va uno. Es lo mismo, hermano, con el doctor espiritual. Ahorita, por ejemplo, muchos aquí pueden decir, no, estoy sano. No va al doctor. Cuando va, le dan un diagnóstico de muerte y andan muriendo porque, ay, yo no sabía. Mira, el pelo se me cae aquello. Ay, yo no sé. Me dijeron que tenía cáncer, leucemia y yo no sabía. Padre Cristo. Y los güeros no van así. Los güeros se hacen su overhaul cada 3 meses o cada mes. Padre Cristo, ¿usted tiene dinero? No. Están igual que ustedes, se la hacen y ahí, aquí lo atienden. Si quieren una revisión. Pero ¿a dónde los quiere llevar? Hermano, hace falta muchas veces hacernos un chequeo espiritual. Reconocer la enfermedad que traemos.
Yo le puedo dar la receta para usted, pero si usted no me dice qué enfermedad trae, se va a morir porque le voy a dar el diagnóstico mal. Si usted me dice, pastor, traigo depresión, me estoy muriendo, y le doy una mejora, no le va a hacer nada. Pastor, ¿sabe que mi corazón tiene, ¿cómo se llama ese? Ticocardia, ¿cómo se llama? Entonces, pero ¿cómo si? Yo le doy un jarabe de Pepto-Bismol, le va a hacer diarrea. Padre Cristo. Padre Cristo. No, hombre, pastor, si supiera usted, los ojos se me quieren salir, pastor, pero por la lascivia que trae, no porque le duelan. Padre Cristo. No, pastor, usted sabe. Entonces, yo no puedo diagnosticar a alguien si no reconoce su enfermedad. Dios me puso en la iglesia como el médico para darle y recetarle la medicina que usted necesita para que Dios cure su mal y lo haga libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hasta eso hace Dios con nosotros. Después de habernos criado, después de habernos hecho lo mejor, darnos autoridad, gobierno, tierra, dominio, todavía, hermanos, tiene que Dios hacernos un chequeo espiritual. Pero lo otro que hay que notar es el singular que utiliza para el ser humano. El hombre, paz de Cristo, fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Qué hermoso, ¿no? Esas palabras, la verdad que yo quiero que piense igual que yo. No merecemos, hermano, lo que Dios nos ha otorgado, no lo merecemos. ¿Por qué, pastor? Porque somos malagradecidos con Él. ¿Sabes que Dios no quiere que estés enfermo? Dios no quiere que vivas de esa manera. Yo no sé, o solamente al pastor le pasa, pero cada vez que me meto a orar al cuarto, digo, Señor, estoy harto con esta vida espiritual, quiero algo más. Estoy cansado de lo mismo, Señor. Y le oro. Yo no sé cuándo Dios va a hacer la diferencia. Digo, Señor, tienes que hacer un mover espiritual para que la gente pueda ver el impacto que tú tienes. Y le oro a Dios. Y cada vez que entro al cuarto, en la mañana, en la tarde, digo, Señor, tienes que hacer algo diferente. Estoy cansado. Pero Él me dice, no, tengo que sanar primero a los enfermos. Señor, pero los enfermos no quieren diagnóstico. Se oponen al diagnóstico, a la medicina que tú les das. ¿Sabe que un diagnóstico que el médico le pueda hallar y le da un remedio, un jarabe, una pastilla, si usted no se lo toma no va a hacer efecto? Es lo mismo, hermano. Dios le da el diagnóstico, pero si usted no se aplica el remedio, no le va a funcionar. Pero si usted dice, wow, pastor, esta palabra yo la necesito, yo necesito ser sano, yo no puedo estar así. Hermano, llevar una vida cristiana como la que muchos llevamos está ganancia. Ni ser cristiano vale la pena. La verdad, venir a la iglesia para perder el tiempo y no recitarnos la medicina que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el chiste? ¿Lee este chiste? Está en obligación. La iglesia, hermano, Jesús fue bien claro en esto. ¿Quién necesita el médico? ¿Quiénes? ¿Los sanos? ¿No? Los enfermos. Entonces yo creo que cada vez que se predica la palabra, siempre va a haber un enfermo entre nosotros. Pero nosotros preferimos la enfermedad física. Señor, está en mi corazón. No. Pídale a Dios que sane primeramente lo de adentro, hermano. Porque si Dios sana lo de afuera y usted sigue poder, ¿de qué le sirve? ¿A cuántos alguna vez le han dolido el corazón? Póngase aquí, por favor. ¿A cuántos alguna vez le han dolido el corazón? Ahora levante su mano. Físicamente el corazón, que diga, me duele el corazón, siento un piquete bien fuerte. A veces da aire en el corazón, me ha pasado a mí, y uno no puede respirar. Si respira uno de más, como que siente que se muere uno. ¿A cuántos le ha dolido una vez el corazón? ¿A cuántos? ¿A nadie? La hermana. A la hermana. ¿A quién más le ha dolido el corazón alguna vez? Levante su mano alto, por favor, alto. Alto, si hay muchos. ¿Y sabe usted que esos piquetitos que le dan, de repente lo pueden matar? ¿Se lo pueden llevar a la tumba? Pasa esto. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nuestro corazón espiritual está enfermo y por ende enferma el corazón humano. Pero yo quiero decirle que no tiene que ir de esa manera. Dios quiere sanar primeramente su corazón espiritual para restaurar el corazón humano. Amén. Así es que yo creo que Dios nos dio una medicina en este momento.
¿Quiere tomar? Tómela. Es el momento. Le invito a que pase para acá. Vamos a orar. Quiero orar por usted. Quiero pedirle a Dios que esta palabra no vuelva vacía. En el principio, Dios creó. Amén, hermana. ¿Cómo se nos va? Vamos ahorita por el libro. Pásale.